En la sala del tribunal reinaba un silencio sepulcral cuando el juez hizo resonar el mazo y anunció el veredicto que cambiaría para siempre la vida de Michael Carter. Culpable, proclamó la voz, y para Michael fue como un golpe en pleno rostro. Un oficial ejemplar, con 15 años de servicio intachable, ahora condenado por un delito que no había cometido. Estaba esposado, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de asimilar el peso de esa decisión. A pesar de haber defendido su inocencia, el jurado había fallado en su contra. Las pruebas parecían irrefutables, pero Michael sabía que estaban manipuladas. Sin embargo, lo que más le dolía no era la inminente pena de prisión, sino la idea de tener que dejar atrás a Luke, su leal compañero K9. Luke, un pastor alemán, no era únicamente un colega de trabajo, sino el acompañante constante de Michael en situaciones de vida o muerte. Ahora se encontraba en la parte de atrás de la sala, observándole con sus ojos fieles y penetrantes. Cuando la jueza Rose se levantó para abandonar la sala, Michael exclamó de pronto: «Su señoría, por favor, antes de que me lleven, tengo una última petición. Permítame despedirme de Luke». Se escucharon murmullos de sorpresa mientras la jueza se detenía para mirarle. Tras un largo instante, asintió con lentitud. «2 minutos», dijo. En cuanto dejaron libre a Luke, el perro salió corriendo hacia Michael, con las uñas resonando en el suelo antes de lanzarse a sus brazos. Michael cayó de rodillas y lo estrechó con fuerza. «Lo siento mucho, amigo», susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Te he fallado. Ya no estaré para ti». Luke gimió y se acurrucó contra el pecho de Michael. Pero entonces algo cambió. El perro se tensó y empezó a olisquear con insistencia la chaqueta de Michael. De pronto, tiró de la tela y soltó un ladrido seco. Aquel ladrido rompió el solemne silencio de la sala y todas las miradas se volvieron hacia ellos. «¿Qué hace el perro?», preguntó el juez frunciendo el ceño. Luke tiraba con más fuerza hasta que se oyó un tintineo metálico. Un pequeño objeto cayó de la chaqueta de Michael al suelo. Una grabadora. El ambiente de la sala cambió al instante. El fiscal se levantó de un salto, pálido. «Eso no prueba nada», exclamó con voz temblorosa. Pero Luke volvió a ladrar, con la misma firmeza de antes. Un agente se acercó con cautela y recogió la grabadora. La tensión se palpaba mientras la encendía. Tras un breve chasquido, empezaron a oírse voces amortiguadas, hasta que se entendieron las palabras con claridad. «Dejad las pruebas ahí. Nadie lo cuestionará. El expediente impecable de Carter lo convierte en el chivo expiatorio perfecto. Terminad con esto». La voz no dejaba lugar a dudas. Era la del capitán Ray Harding, antiguo superior de Michael. Un murmullo se extendió por la sala. El juez golpeó la mesa con el mazo para restaurar el orden. «Esto lo cambia todo», dijo con voz firme. «Este juicio no ha terminado». El fiscal intentó interponer objeciones, pero el juez lo interrumpió. «Incorporaré esta grabación como nueva prueba». Se reabre el caso. Por primera vez en semanas, Michael sintió un rayo de esperanza. Mientras lo conducían fuera de la sala, se prometió a sí mismo sacar la verdad a la luz. Luke lo siguió con mirada inquebrantable, como si supiera que la lucha no había hecho más que empezar. De regreso en su celda, Michael no podía conciliar el sueño después de lo ocurrido. Aquella grabadora, descubierta gracias al instinto de Luke, podría salvarlo. Recordó la voz del capitán Harding, un hombre en quien había confiado. ¿Era el único culpable o había otros implicados en la trama? Las preguntas se agolpaban en su cabeza mientras permanecía en la soledad de su celda. Mientras tanto, en el despacho de la jueza Rose reinaba una atmósfera tensa. La jueza reprodujo la grabación en un dispositivo seguro. Las palabras no dejaban lugar a dudas y apuntaban a una clara manipulación de las pruebas. La voz de Harding se reconocía con nitidez, acompañada por la de otra persona a la que Rose no lograba identificar. Pulsó el botón del interfono y habló con determinación. «Llamen inmediatamente al capitán Harding a mi despacho». Harding, convencido de que la condena de Michael se había llevado a cabo sin contratiempos, no se dio cuenta de que la situación se había vuelto en su contra. Pero al entrar en el despacho y ver la grabadora sobre la mesa, su sonrisa confiada se desvaneció. «¿Puede explicarme esto?»,
preguntó la jueza, con un tono frío como el hielo. Harding intentó justificarse, pero las pruebas eran aplastantes. 2 agentes dieron un paso al frente para detenerlo. La red de corrupción empieza a desenredarse, murmuró la jueza. Para Michael, aquello suponía una nueva oportunidad, pero todavía quedaba mucho por esclarecer. El ambiente estaba cargado mientras Michael seguía en la celda, dando vueltas a los últimos acontecimientos. Las palabras de Harding resonaban en su mente. El expediente impecable de Carter lo convierte en el chivo expiatorio perfecto. Se le grabaron a fuego mientras se preguntaba hasta qué punto llegaba la conspiración. Harding actuaba solo o formaba parte de algo más grande. Mientras tanto, Luke, el fiel K-9, había sido trasladado a la unidad canina de la comisaría, a la espera de instrucciones. Pero el perro se mostraba inquieto. No dejaba de caminar de un lado a otro en su jaula, con las orejas atentas a cualquier sonido. Sarah Mitchell, agente y buena amiga de Michael, se ofreció voluntaria para cuidar de él. Sabía que Luke no era solo un perro policía para Michael, sino una pieza clave en todo aquel asunto. «Tú sabes algo, ¿verdad, chico?», susurró mientras se agachaba junto a la jaula. Luke olfateó su chaqueta y soltó un leve gemido. «Vale», dijo Sarah, abriendo la puerta. «Enséñame qué puedes encontrar». Luke la guió hasta el almacén donde se custodiaban las pertenencias de Michael. Comenzó a olisquear con insistencia y ladró ante una taquilla. Sarah la abrió con cuidado y descubrió un sobre sin identificar, oculto bajo varias prendas de uniforme. Dentro encontró fotos y documentos que probaban la implicación de Harding en una trama de sobornos. El corazón de Sarah se aceleró al ver las imágenes de Harding reunido con un criminal conocido. Tras las fotos había documentos que describían transacciones que apuntaban a una enorme red de corrupción. Sarah llamó inmediatamente al juzgado para informar. Al mismo tiempo, la jueza Rose volvió a escuchar la grabación en su despacho. Las voces sonaban frías, calculadoras, una prueba palpable de la manipulación. La puerta se abrió y entró el capitán Harding acompañado por 2 agentes. Iba tenso, aunque intentaba mantener el control. «¿Su señoría quería verme?», preguntó Harding con fingida cortesía, lanzando miradas nerviosas a la grabadora sobre la mesa. «En efecto, capitán», respondió Rose con tranquilidad y firmeza. «Quiero que me explique esto». Pulsó de nuevo el botón para reproducir la grabación. El rostro de Harding palideció al oír su propia voz. «Esto es absurdo», exclamó intentando esconder su desesperación. «Alguien ha manipulado la grabación», pero la jueza se mantuvo firme. «Eso no aclara por qué aparece su voz, capitán. Y no es todo. También disponemos de pruebas que demuestran su implicación en otras actividades ilegales». Antes de que Harding pudiera responder, los 2 agentes avanzaron y lo esposaron. «Capitán Harding queda detenido por obstrucción a la justicia y falsificación de pruebas. Averiguaremos hasta dónde llega esto». Mientras tanto, la noticia de la detención de Harding se propagó por la comisaría. Los agentes hablaban en voz baja, llenos de inquietud. Muchos se preguntaban quién más estaría involucrado. Michael, que seguía en su celda sin conocer lo sucedido, vio cómo de pronto se abría la puerta y entraba Sarah con un fajo de documentos. Sintió un atisbo de esperanza. «Michael, lo hemos descubierto», dijo, depositando las pruebas ante él. «Esto no solo demuestra que eres inocente, sino que revela la magnitud de la corrupción». Harding no estaba solo. Las manos de Michael temblaban mientras examinaba las fotos y documentos. «¿Significa que voy a salir de aquí?», preguntó con cautela, su voz cargada de emoción. «Sí», afirmó Sarah. «Pero también significa que tenemos mucho trabajo por delante. La red de corrupción es más extensa de lo que imaginábamos». Michael asintió, cada vez más decidido. «Ayudaré a destapar todo esto, por todos los que han sido engañados y por Luke». Luke, que seguía fiel al lado de Sarah, soltó un ladrido, como si aprobase la idea. La batalla estaba lejos de haber terminado. Michael volvió a pisar la calle como un hombre libre, pero la carga de aquellas semanas lo abrumaba. Su reputación había quedado en entredicho. Su carrera parecía arruinada, y aún así era consciente de que la lucha no había hecho más que empezar. Las pruebas contra el capitán Harding se mostraron tan solo como la punta del iceberg. Los documentos descubiertos por Sarah y Luke apuntaban a una gran red de corrupción, y Michael estaba decidido a desmontarla.
Sarah se reunió con él delante del juzgado, mientras los reporteros les gritaban preguntas sin cesar. Necesitamos hablar, le dijo, llevándolo aparte. Esto es más profundo de lo que pensábamos. Aquí no solo está implicado Harding. Michael asintió, con la mente revuelta. ¿Quién más?, preguntó al fin. Sarah abrió su bolso y sacó una lista. Estos nombres se repiten. Agentes, políticos, incluso miembros del crimen organizado. Estamos ante una red que opera de manera sistemática para hundir a gente como tú y enriquecerse. Michael apretó los puños. ¿Cómo lo probamos? La mirada de Sarah se posó en Luke, que se mantenía sentado a su lado, atento. Con su ayuda, dijo. Y con la tuya, nadie conoce la comisaría mejor que tú. Se pusieron a investigar de forma incansable. Michael y Sarah trabajaban día y noche, mientras Luke seguía cada nueva pista que otros pasaban por alto. Hallaron en el antiguo despacho de Harding una caja cerrada con viejos expedientes llenos de incoherencias. Uno de ellos detallaba una redada antidroga ocurrida años atrás, supuestamente exitosa, aunque los informes contaban otra historia. Nombres tachados, partes que faltaban y al final una nota manuscrita firmada por Harding. Manipularon el caso para encubrir a alguien, comentó Sarah al señalar la nota. La cuestión es, ¿a quién? Michael volvió a leer el expediente, con semblante cada vez más serio. Si descubrimos a esa persona, tendremos la siguiente pieza de este puzzle. Sin embargo, no solo las dudas dificultaban su búsqueda. También comenzaron a llegar amenazas. Mensajes anónimos al teléfono de Michael le advertían que detuviera la investigación o lo lamentaría. «Saben que estamos cerca», dijo Sarah, tras ver uno de esos mensajes. «Que vengan», respondió Michael. «No les tengo miedo». Una noche, mientras seguían revisando pruebas, Luke empezó a gruñir. Sus orejas se tensaron y dirigió la mirada a la puerta de la sala de reuniones. Michael hizo lo mismo, llevando instintivamente la mano a su pistola. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Sarah dejó los papeles a un lado y también empuñó su arma reglamentaria. De pronto, las luces parpadearon y se apagaron. «No es casualidad», susurró Sarah pegándose a la pared y haciendo señas a Michael para que se cubriera. Se oyó el estruendo de un cristal roto, seguido de pasos pesados al otro lado de la puerta. Luke gruñó más fuerte, dispuesto a atacar. «No estamos solos», dijo Michael en voz baja. La puerta se abrió de golpe y al instante todo se convirtió en caos. Dos figuras enmascaradas irrumpieron en la sala. Antes de que pudieran reaccionar, Luke saltó con una velocidad asombrosa y derribó a uno de ellos. El hombre soltó un alarido al sentir los dientes del perro en su brazo. Michael desenfundó el arma y apuntó al segundo intruso. «¡Manos arriba!», gritó. El individuo vaciló y al intentar moverse, Michael disparó un tiro de advertencia que pasó a su lado. Levantó las manos poco a poco. Sarah, mientras tanto, pedía refuerzos, pero la lucha no había terminado. De pronto lanzaron botes de gas lacrimógeno y una nube espesa llenó la habitación. Michael llamó a Luke, que soltó al atacante y corrió hacia su compañero. Juntos, él y Sarah se abrieron paso hasta una salida de emergencia, mientras resonaban disparos a sus espaldas. Ya a salvo, respiraron agitadamente. Sarah apretaba los documentos contra su pecho, decidida. «No podemos volver», dijo. «Nos estarán esperando». Michael asintió. «Acabaremos con esto a nuestro modo». Aquella noche encontraron refugio en un lugar seguro, pero sabían que era algo temporal. Sus pruebas eran contundentes, pero necesitaban más para acabar con la red de corrupción. Michael se agachó para acariciar a Luke, que seguía alerta. «Lo lograremos, chico», murmuró. En los ojos del perro se reflejaba la misma determinación que sentía Michael. Y esa valentía era justo lo que necesitaban para la batalla que se avecinaba. Los primeros rayos del alba atravesaban las copas de los árboles, iluminando el escondite donde Michael, Sarah y Luke pasaron la noche. Estaban exhaustos tras las últimas horas, pero ninguno se planteaba rendirse. Las pruebas que habían ido recopilando esos días apuntaban a una corrupción de gran envergadura en la comisaría. Sarah, con ojeras evidentes, repasaba los documentos en una pequeña mesa de madera, sin perder la vigilancia. Michael se situó junto a la ventana, con la mano apoyada en la cabeza de Luke, que descansaba a sus pies.
El perro fiel les había salvado la vida en más de una ocasión durante los días anteriores. ¿Qué tenemos por ahora?, preguntó Michael sin apartar los ojos del bosque. Sarah hojeó sus papeles y alzó una nota manuscrita. Esto es clave. Una lista de transacciones que llevan a una persona con las iniciales AR. Aún no sabemos quién es, pero parece ser el cerebro de todo. Michael tomó la nota y la examinó detenidamente. AR, murmuró. Si damos con esa persona, podemos derribar toda la red. Sarah asintió. No será fácil. Saben que estamos tras ellos. El ataque de anoche no fue un aviso. Pretendían eliminarnos. Michael apretó la mandíbula. Que lo intenten, no nos rendiremos. Más tarde, decidieron compartir la información con un contacto de confianza en la comisaría. El detective James Carter, amigo de Michael desde hacía tiempo y uno de los pocos en quien podían depositar su fe. Se reunieron en un lugar apartado, lejos de oídos indiscretos. James examinó las pruebas que le ofrecieron Sarah y Michael y se quedó con el semblante sombrío. Esto es más grande de lo que imaginaba, dijo. Si todo esto es cierto, la corrupción alcanza los niveles más altos. Pero tengo que andarme con cuidado. Hay gente que me sigue. Michael asintió. Lo sabemos. Te necesitamos. No podemos solos. James vaciló antes de responder. Haré lo que pueda. Dadme unos días para consultar a algunos contactos. Si descubro algo, os aviso. Sin embargo, solo unas horas después, Michael y Sarah recibieron una noticia que los golpeó con fuerza. James había desaparecido. Su móvil estaba apagado y nadie tenía constancia de su paradero. Los ojos de Sarah se entrecerraron mientras leía el mensaje. No es casualidad, comentó. Saben que habló con nosotros. Michael apretó los puños, mientras Luke gruñía levemente, notando la tensión en el ambiente. Tenemos que encontrarlo. Si lo tienen, el tiempo corre en nuestra contra. Decidieron colarse en la comisaría para rastrear las comunicaciones y averiguar cualquier pista sobre James. Era arriesgado, pero la única salida. A medianoche, Michael y Sarah se deslizaron dentro, con Luke pegado a Michael y listo para actuar. Sarah hackeó el sistema mientras él hacía guardia. El tiempo era vital, cada segundo contaba. Ya lo tengo, susurró Sarah. La última señal de James procedía de un almacén a las afueras. También hay informes de actividad sospechosa allí. Michael asintió. Entonces sabemos a dónde ir. En ese preciso momento se oyeron pasos en el pasillo. Michael avisó a Sarah para que guardara silencio, y Luke se agazapó en la oscuridad. La luz de una linterna barrió la sala, pero antes de que el guardia pudiese verlos, Luke saltó y derribó la linterna. El hombre tropezó y Michael aprovechó para reducirlo, impidiendo que diera la alarma. No podemos permitirnos el menor error, murmuró Michael, mientras inmovilizaba al vigilante, antes de salir sin hacer ruido. Llegaron al almacén, donde se confirmaron sus mayores temores. Allí tenían a James prisionero, gravemente herido pero con vida. Sin embargo, era una trampa. Varios hombres armados aguardaban entre las sombras, dispuestos a abrir fuego. Michael, Sarah y Luke tuvieron que recurrir a todos sus reflejos para sobrevivir y proteger la verdad. El almacén era un lugar lúgubre, sumido en un silencio inquietante. Michael, Sarah y Luke avanzaron con cautela, pistolas en mano y los nervios a flor de piel. Encontraron a James en una esquina, atado, ensangrentado pero vivo. Sin embargo, la sala rebosaba enemigos preparados para castigar cualquier movimiento. Necesitamos un plan, susurró Sarah. Luke y yo los distraeremos, respondió Michael. Tú rescata a James y llévale a un lugar seguro. Sarah dudó. ¿Y vosotros? Nos las apañaremos. En cuanto estéis fuera, pide refuerzos, repuso Michael con determinación, posando la mano sobre la cabeza de Luke. ¿Listo, chico? Luke gruñó en voz baja, con los ojos fijos en la puerta tras la que se ocultaban los enemigos. Michael y Luke se adelantaron con pasos sigilosos. De pronto, Michael irrumpió en la zona iluminada y gritó. ¡Aquí! Varias armas apuntaron de inmediato hacia él, mientras Luke se escabullía por la penumbra. Los agresores reaccionaron, pero antes de que pudieran disparar con precisión, Luke saltó desde la oscuridad y derribó a uno de ellos. El caos estalló, y Michael aprovechó la distracción para parapetarse y devolver el fuego. Sarah vio su oportunidad y corrió hacia James. Tranquilo, todo irá bien.
le dijo, cortando las ataduras de sus muñecas. James gimió, con la voz apenas audible. Es, es, A-R. ¿Quién es A-R? Le preguntó Sara con urgencia. Pero James perdió la conciencia antes de poder contestar. Sara se lo echó al hombro y lo arrastró hasta un lugar seguro en el pasillo. Mientras tanto, Michael y Luke combatían con una compenetración perfecta. Michael mantenía a raya a los atacantes, y Luke se abalanzaba sobre ellos con precisión implacable. Sin embargo, eran demasiados, y Michael sabía que el tiempo se les agotaba. Justo cuando la situación parecía desesperada, empezaron a escucharse las sirenas a lo lejos. Los agresores se detuvieron, asaltados por la incertidumbre. Michael aprovechó para contraatacar. «No tenéis ninguna posibilidad», gritó. «Rendíos o seréis detenidos». Algunos tiraron sus armas al suelo y huyeron. Otros se quedaron paralizados. Pocos segundos después, agentes del FBI y de la policía irrumpieron en el almacén, dirigidos por Sara. Los agresores fueron reducidos con rapidez y todo quedó bajo control. En los días posteriores, las pruebas recabadas se remitieron a las autoridades. El escándalo sacudió la ciudad cuando salieron a la luz los lazos entre la corrupción policial y el crimen organizado. Finalmente se descubrió que A.R., el enigmático líder, era un político local de gran influencia que había utilizado a la policía como su fuerza ejecutora personal. Las detenciones se extendieron a todos los niveles de la comisaría y los responsables rindieron cuentas ante la justicia. Michael, ahora completamente rehabilitado, fue aclamado como un héroe. Sin embargo, él consideraba que el verdadero héroe era Luke. El instinto y la lealtad de aquel pastor alemán no solo salvaron la vida de Michael, sino que ayudaron a destapar un sistema corrompido. Un mes más tarde, Michael estaba sentado en el porche de su casa mientras el sol se perdía tras las colinas. Luke reposaba a sus pies, con los ojos cerrados, disfrutando de la paz del lugar. Michael acarició la cabeza de su leal compañero y esbozó una ligera sonrisa. «Lo conseguimos, chico», susurró, «y fue gracias a ti. No solo salvaste mi vida, sino que sacaste la verdad a la luz». Luke movió la cola, como si entendiera cada palabra. En ese momento, Michael supo que no solo habían logrado justicia, sino también un nuevo comienzo. No obstante, los acontecimientos dejaron huella. Michael había decidido abandonar la policía y unirse a una organización independiente que se dedicaba a destapar la corrupción. Sara también había encontrado su camino, liderando ahora un grupo encargado de que nunca volviera a repetirse un escándalo semejante. Luke, el fiel K-9, se había convertido en el compañero inseparable de Michael. Juntos viajaban por diferentes lugares, investigando casos y ayudando a otros que habían sido víctimas de la injusticia. El nombre de Michael había quedado limpio, pero su misión seguía viva. En una fresca tarde de otoño, Michael detuvo el coche en un camino rural, donde la luz del ocaso teñía el campo de tonos cálidos. Luke saltó y corrió por la hierba, mientras Michael avanzaba detrás, esbozando una sonrisa. «Esto solo es el principio», se dijo a sí mismo, y supo en ese instante que él y Luke estaban preparados para cualquier desafío que les deparase el futuro.